trabajó nuestra propuesta, después tuvimos discrepancias respecto de algunas proyecciones actuariales respecto a lo que ocurría con el fondo de reserva que teníamos, pero siempre mantuvimos muy buena relación. Él fue parte del equipo del actual gobierno que construyó la propuesta de 6% a las famosas cuentas nacionales. Bueno, Andrés Dautov renunció al gobierno hace más de 1 año y medio, 2 años. ¿Y qué ha dicho Andrés Dautov? Que no hay voluntad política en el país para hacer una transformación importante. Y lo que él observaba era que justamente ha predominado el interés de aquellos sectores que quieren mantener prácticamente intacto el sistema y que por lo tanto no va a haber reforma al sistema de capitalización, las AFP no se van a tocar, y en consecuencia usó una frase que es lapidaria: cerremos por fuera, porque si se aprueba esta reforma, lo que va a ocurrir es que se va a fortalecer el mundo privado de el manejo de las cuentas previsionales en nuestro país, y por lo tanto vemos con mucho peligro que se llegue a un acuerdo. Afortunadamente, en esto hay reacciones. Me quedo con una frase que dijo la persona que tenían en la entrevista hace algún rato: no hay derrotas absolutas. Sí. No hay derrotas absolutas. Y eso es lo importante de quienes escuchan este programa, que probablemente puedan llegar a un acuerdo espurio. Y digo espurio porque va a ser absolutamente inmoral este acuerdo que va a llegar el gobierno, un sector del gobierno con la clase política, para fortalecer las AFP y darnos migajas. Porque vamos a la propuesta en concreto, si les parece. Vamos a la propuesta en concreto. Antes voy a leer un par de comentarios, que es lo que la gente está diciendo en este momento. Ricardo Narciso Villarroel dice: es tan antidemocrático partiendo por la comida en la casa de Salaquet. Bueno, eso. Gloria Galvez dice: totalmente de acuerdo con Don Luis. A mí lo que me llama la atención es saber que el mundo del trabajo fue dejado fuera. Y cuando hablamos de tecnocracia, igual a mí me gustaría decir algo sobre eso, ¿no? Porque ¿qué es la tecnocracia? Es un gobierno que deja de lado la política para poner solo personas que supuestamente son técnicos, como si aquellos técnicos no tuvieran una visión política, ¿no? Y que habla solo de lo comprobable empíricamente. Ahora, cuando eso sucede, es muy complejo, porque se hacen cosas que son muy poco políticas. Creo que de eso la izquierda tiene que aprender mucho. O sea, deberíamos haber aprendido mucho ya, de hecho. Hemos tenido grandes gobiernos que han sido, que se basan en eso, ¿no? Como en la tecnocracia, y dejan todo lo demás fuera, todo lo que es social, todo lo que es político, y al final terminamos con gobiernos que gobiernan para unos pocos en vez de para todas y todos. La negociación real, técnica, la negociación política va a ser siempre política, porque la manera de avanzar con la reforma es una votación en el Senado, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen el poder acá, real? Directo son los senadores, porque un senador puede decidir votar a favor o en contra. Son ellos. Da igual lo que dice cualquier tecnócrata. Si al final el senador vota en contra de lo que dice el tecnócrata, no hay nada que decir. No importa los movimientos sociales, no importa los tecnócratas, en términos procedimentales, la persona que tiene poder en este momento es el senador o senadora de izquierda o derecha, lo que sea, ¿ya? Entonces, toda esta senadores discusión... como Cruz Coque, que dicen que pero no hay que entregar argumento a la PGU hasta que no se elija el próximo presidente. Entonces yo estoy un poco... No sé, el tema de la discusión técnica a mí no me genera resquemores, en el sentido que sí, Cecilia Cifuentes representa Libertad y Desarrollo, pero ella fue la persona nombrada más bien por los senadores para hacer el debate. Ellos son los que sostienen el poder acá. No, los tecnócratas simplemente están ejecutando la tarea. Pero acá sí es un debate político. Pero son súper ideológicos. Los tiñen de tecnócratas, pero son súper ideológicos. Un poco eso es. Todos los tecnócratas son no hay tecnocracia sin ideología. Es claro, que los mismos van a profundizar explicar en el debate, porque entre Cecilia Cifuentes y, no sé, Cruz Coque hay una diferencia de conocimiento sobre pensiones. Cecilia Cifuentes sabe mucho más de pensiones que por supuesto. Cruz Coque, pero los dos están de la misma ideología. Exacto. Y al final ella está representando, con su mayor conocimiento profundo, la misma línea que ellos. Entonces el problema es que solamente están esas personas. Bueno, esas personas están porque recibieron los votos de la gente en la elección senatorial. Entonces no ha cambiado nada. Tiene que ver con la... No veo alternativa sino tener esta conversación con las personas que la gente eligió. ¿No? ¿Qué más se puede hacer? Sí, eso sería correcto, porque efectivamente cuando se aborda una temática que es compleja, que requiere de investigación, requiere de cálculos actuariales,
es absolutamente imprescindible contar con técnicos que tengan la suficiente expertise en esa materia. Chile no se caracteriza por tener buenos técnicos, por ejemplo, en cálculo actuarial. De hecho, en Argentina hay más que en Chile. Y para nuestra propuesta que construimos con Fundación Sol, tuvimos justamente que esperar especialistas matemáticos, expertos, insisto, en temas actuariales. No es fácil la construcción de una propuesta, efectivamente, porque hay que tomar en consideración muchos factores, muchas variables que se mueven a una velocidad que no depende única y exclusivamente de los países. Las tasas de natalidad, tasa de mortalidad, crisis económica, etcétera. Que no son datos conocidos, son proyecciones de datos. Exacto, y trabaja sobre probabilidades de fallecimiento de las personas. Entonces, es complejo, requiere de mucha matemática, eso es efectivo. Eso es efectivo. Pero entonces, vayamos a lo concreto. Vamos a lo concreto. Eso no es óbice para que previamente tú determines cuáles son los objetivos que quieres cumplir con una reforma estructural de pensiones. Y que la ciencia actuarial se ponga de alguna forma al servicio de construir una propuesta. No es al revés. No es que a partir de la ciencia actuarial entonces empezamos a construir una propuesta. No, la propuesta tiene que ser en función de dimensiones políticas de lo que quiere la sociedad. Y entonces, lo que hoy día... A eso me refería yo con tecnocracia versus política. Por supuesto. Mira, los trascendidos porque hasta el momento, ayer escuchaba, bueno, ha salido mucha difusión de prensa respecto a lo que dice Juan Antonio Coloma, y dijo una frase que es importante que la tengamos presente. A ver. Dijo: a mí me sorprende esta salida de madre, creo que fue la frase que usó del presidente Boric en Maipú, que tuvo una explosión de descontento, claro. Pero dijo Juan Antonio Coloma, y esto es raro porque con la ministra Jara y con el ministro Marcel ya teníamos acuerdo de que el 6% va íntegro a capitalización. Invito a la gente a que lea el diario financiero del día antes de ayer. No nos permiten leer el diario financiero, pues yo no puedo leerlo. Okay. Yo puedo entro y pago. Bueno, ¿cuál es el punto con eso? Es que hay un acuerdo, y esto es lo grave, porque entre bambalinas el ministro Marcel, y hay que decirlo claramente, yo lo he dicho cada vez que he venido a estos programas, tiene que ver un poco no solamente con las reuniones secretas en la casa de Salaquet, sino con las juntas del ministro Marcel en las famosas reuniones de Chile Day fuera del país, donde se junta, se reúne con los dueños de las AFP, con los dueños de las compañías de seguros, a establecer ciertos acuerdos que se desconocen porque son privados. Bueno, ¿y qué han dicho? ¿Qué han dicho los sectores de la derecha más dura? Que efectivamente hay un acuerdo concreto en que los 6 puntos van a ir a capitalización y que se va a buscar una modalidad, una forma de que este 0,5 que viene a corregir el tema de la diferencia de género, que es para equiparar a la mujer, se va a hacer con fondos públicos, con recursos públicos obtenidos efectivamente de la probable mayor recaudación fiscal, de forma tal que recursos públicos vayan a cubrir ese 0,5%, en el cual además hay diferencias cuantitativas de cuánto es realmente el costo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que al fin de cuentas se va a consolidar esta idea del Estado subsidiario que tanto cuestionamiento tuvo. Déjame terminar esta idea solamente, Hassan. ¿Por qué se está consolidando el Estado subsidiario en detrimento del Estado social de derecho? Porque hoy día el 88,12% del total de las pensiones en Chile las paga el Estado. Esto quiero aclararlo porque a veces se malentiende. Tal cifra, pero, casi 90. ¿qué considera eso? Bono por hijo, bono de reconocimiento para los que son más antiguos. Considera la PGU, que son 2.400.000 personas que se están pagando hoy día. 2.400.000 personas reciben la PGU. De esas 2.400.000, casi 570 corresponden al pilar no contributivo, es decir, a la gente que nunca contribuyó. Mayoritariamente mujeres, dueñas de casa, que hicieron trabajo por 40 años, trabajo no remunerado y que el Estado les tenía una deuda de años. Que bueno, sobre lo que se basa el Estado neoliberal, social, claro, al contrario de este Estado que desprecia a la gente, desprecia a la mujer. Trabajo no remunerado. ¿Qué más considera estos 170.000 pensionados de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI? Que tiene un costo cercano al 0,9% del PIB, es un costo muy alto. Pero además también considera 550.000 personas del antiguo sistema, el IPS. Todo ese costo... ¿Capradena? Capredena, por supuesto, también está considerado. Claro, Capredena y Dipreca. Claro, ese conjunto de personas las paga el Estado. ¿Cuánto es el costo en total? Que se paga 88,12. El resto los pagan las AFP y las compañías de seguro. 88,12. O sea, las AFP pagan y las muy compañías poco. de seguro pagan
Están subsidiados por el Estado. Eso, 12%, 11,9%. La pregunta, Hassan y Alejandra, es ¿cuál es el sentido de seguir pagando mes a mes una fracción del salario de este sistema? Nosotros hicimos un ejercicio hicimos un ejercicio y que nos parece prudente, y la próxima semana o el próximo mes estamos haciendo un cálculo relevante en el sistema financiero de cuánto ganan los trabajadores del sistema financiero, que por supuesto ganan mucho más que el resto. Claro. Y el nivel de pobreza que hay ahí tú te vas a caer de espalda cuando tenemos esas cifras. Pero mira, tomamos en consideración a un trabajador que hoy día tiene 45 años, que tiene 30 millones en sus cuentas de ahorro hoy día, que gana 1 millón de pesos, gana mucho más que el promedio. Igual que los concejales. Y mantuvimos el que él tenga empleo por 20 años, es decir, que de 45 llega a 65 años manteniendo ese el nivel salario de ingreso, en términos reales. ¿Sabes cuánto puede acumular si no pierde el empleo, si su tasa de rentabilidad es cercana al 2% cuando cumpla 65 años de edad? ¿Cuánto? Los 30 millones se podrían convertir en el mejor de los casos en 60 millones. El doble. Claro. ¿Sabes tú? Cotizando un 6% adicional, es decir, no un 10, sino que un 16. ¿Sabes cuánto podría obtener de pensión un hombre a los 65 años, soltero, sin hijos? ¿Sabes cuánto? 295,000 pesos. O sea, eso es como lo máximo que puede sacar. Entonces, pero la gente que escuche, un hombre 45... En 20 años más, 295 en 20 años más, siempre que tenga empleo, no es nada. Y que mantenga el salario de 1 millón en términos reales. Y eso es casi imposible. Entonces, también. Y una mujer en ese mismo caso va a tener una pensión por debajo de los 270,000 pesos. De eso estamos hablando. Entonces, si no hay un cambio estructural, realmente de fondo no tiene ningún sentido el que se siga prisionero de un debate que justamente lo que va a hacer es consolidar este modelo privado. Y nosotros estamos planteando, además, mira, es gravísimo en el caso tuyo, Alejandra, porque siempre estás colocando el tema de las mujeres. Es que es muy grave. Tú sabes que la propuesta de corregir la tabla de género... Eso, explícanos un poco, porque mira, yo solo quiero ponerte el ejemplo. El otro día tú hablabas de Maipú, ahí estaban, ¿no? Y estaba Michelle Bachelet, la ministra Jara, el presidente de la República y tantos otros y otras, ¿verdad? En esta masiva participación... donde empiezan a explicar ahora la nueva reforma de pensiones, porque ya se había hecho esto mismo al principio cuando era 3-3 y un largo etcétera, muy diferente. Ahora, ¿cómo pueden defender esto? ¿Qué va a pasar con las mujeres? Yo francamente, yo creo que lo vamos a hacer en todo caso. Francamente, no podemos entender cómo un diputado, una diputada que hasta hace muy poco levantaba las banderas de no más AFP, hoy día podría estar apoyando más AFP, mucho más de lo que Piñera estaba dispuesto a efectuar. Mira, y es relevante porque Piñera estaba dispuesto a un 3-3 en un momento cuando la crisis se agudizó mucho con el estallido, estuvo dispuesto a un 4-2, pero lo que sí siempre estuvo dispuesto a Piñera, y esto es relevante, producto de la movilización social, no porque Piñera fuera un sujeto dadivoso con el pueblo, sino porque sentía la presión y había que descomprimir. Dijo que cualquier aumento de contribución de los empleados jamás iría a las AFP, iría a nuevos actores, muchos actores, claro, eso es público y privado. Es decir, él tenía una posición increíble. Lo digo con mucho cuidado para que la gente no se confunda. Era producto de la presión social que Piñera estuvo dispuesto a dar eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que sin presión social no va a haber cambio, no va a haber absolutamente ningún cambio. Entonces por eso quiero al final terminar tocando el tema de la movilización que estamos pensando. Pero voy al tema de la mujer. Se está discutiendo, y lo dicen muy, yo diría muy desvergonzadamente, de la derecha y de la izquierda, que lo que se busca en esta reforma es corregir esa diferencia absurda, discriminatoria contra la mujer. Entonces una mujer con igualdad de salario, de igualdad de ahorro, al momento de pensionarse van a tener que tener la misma pensión, lo que parece razonable. Pero no se dice la trampa que hay. Es solamente cuando la mujer cumpla 65 años, cuando la mujer tenga 60. Entre los 60 y los 65. No le van a dar absolutamente nada. Que es lo mismo a lo que nos enfrentamos hoy, o sea, esto no cambia nada. nada. Lo que pasa con la PGU, ¿por qué a las mujeres de 60 años se les niega y se les obliga a trabajar hasta los 65 para entregarla? O sea, por supuesto que tiene un costo. Es una forma falsa de cambiar la edad de jubilación. Exacto, en los hechos estás cambiando tú la edad de jubilación, de los 60 a los 65. Bueno, mira, un dato que me parece los traje porque es relevante informarlo acá. Mira, cuando la gente pregunta con mucha razón, y eso creo que los medios como estos tienen también que hacer una contribución a recuperar la política. Cuando digo política con letras mayúsculas, así aristotélica, la gran política, la política como máxima expresión
yo diría, del ciudadano en interacción con otros seres humanos. Esa es la política que se aborde en lo público, en el espacio donde todos somos partícipes. No sé, la política es contraria a lo privado. En el campo de lo privado la política no existe. La política es consustancial a lo público. Tiene un componente de carácter ético, axiológico. Claro que sí. Porque supone además... Hay harta política en los espacios privados también. Sí, pero me refiero a la gran política. Por eso dije gran política, ¿ok? La política que se hace en la ciudad, en la poli, aquí en la plaza pública. A eso me refiero. Bueno, miren, ¿por qué digo que hay que reivindicarla? Porque la política está muy a mal traer hoy día, especialmente por la práctica de los políticos. Todos estos y por bochornos. Los partidistas, mira, todos estos bochornos que cada vez te sorprenden, pero cada vez hacen alejar a la ciudadanía de la política. Lo que pasó con la familia Allende, por ejemplo. Claro. Debieran renunciar. Yo particularmente creo que debieran renunciar inmediatamente, debieran haber puesto los cargos y evitar este bochorno. Que los chilenos ¿Por qué la ministra no presenta la renuncia? ¿Por qué la senadora no presenta la renuncia y se van de una vez por todas? Y dejan que el país funcione con gente digna, con gente honesta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar su impericia, su falta de prolijidad con el dinero que les pagamos? Nosotros los que ganamos sueldos mediocres tenemos que ser prolijos en nuestros puestos de trabajo. ¿Por qué a esta gente no se le exige un estándar alto? ¿Por qué tanta miseria tenemos que soportar? Bueno, y la Contraloría, bien, gracias también. Bueno, pero es que la Contraloría ya es consustancial a lo que hay en el país. O sea, la mediocridad del aparato público ya es francamente pero es que, increíble. no sé, que entregan informes donde dicen que, no sé, no hay que ponerle me gusta en una red social. Exacto. Entonces entregan un informe donde dice que ponen en cuestionamiento gobiernos progresistas locales porque de verdad, porque le pusieron un me gusta desde una cuenta que pertenece a la municipalidad a una persona, y de verdad eso es más importante que... Y aquí no dijeron nada, sino que dijeron lo contrario, dijeron que estaba lista para ser firmada. Totalmente de la acuerdo. Es compra-venta, una desprolijidad. Yo escuché a Mauricio, al abogado que lo han traído también para jugar. ¿Daza? No, Mauricio Daza. Ha sido categórico en términos jurídicos, no ha emitido juicios políticos, en términos jurídicos. Las dos funcionarias debieran estar fuera ya. Debieran estar fuera. Bueno, pero mira, no quiero apasionarme tanto con el tema de la política porque quiero ir a un tema concreto, porque resulta que, claro, tú dices, a propósito de los tuiteos, yo creo al presidente también hay que mandarle un mensaje que sus asesores le controlen el tuiteo, tuitean a cuentas que son anónimas. Eso es francamente deplorable, hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que en eso no ha habido prolijidad suficiente. Pero quiero volver al tema de la política, porque tenemos que reivindicar la política, particularmente los que estamos más desvalidos, los trabajadores comunes y corrientes, las mujeres que sufren las consecuencias de un modelo que le niega derechos. ¿Por qué? Porque con la política podemos ganar algo. Mira, el 24 de julio, el domingo 24 de julio del año 2016 salieron millones en todo el país a decir no más AFP, hace 8 años atrás. Y la gente con razón pregunta en las redes sociales, ¿pero qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido algunas cosas que no siempre se dicen. Mira, el 24 de julio fue esto. El 9 de agosto, es decir, a menos de un mes, la presidenta Bachelet hizo cadena nacional. Quiero enfatizar en esto porque nos olvidamos muy rápido. Hizo cadena nacional la presidenta Bachelet y dijo por primera vez que en el pilar contributivo se iba a incorporar un componente de solidaridad. Nunca se había hablado de eso. La presidenta Bachelet el 9 de agosto en cadena nacional dijo vamos a incorporar solidaridad en el pilar contributivo, es decir, en el pilar donde cotizan todos. Y además hizo un anuncio. Reajustó la pensión básica solidaria en un 10%. ¿Producto de qué fue? ¿Una dádiva de la presidenta Bachelet? Por supuesto que no. Fue fruto única y exclusivamente de la presión social que efectuó nuestro pueblo. Y termino con lo siguiente. El año 2019, producto del estallido, que el 2020 tuvo su expresión más grande, en el famoso plebiscito de octubre del 2020, donde más del 80% se pronunció por una nueva carta fundamental escrita por la gente elegida por el pueblo y no por los congresistas. Bueno, antes de irse, Sebastián Piñera cambió el pilar solidario y creó la PGU. ¿Qué significó eso en términos reales? Significó aumentar la cobertura de un 60 a un 90%, es decir, un 50%. ¿Cuánta gente se vio beneficiada por esto? Tengo las cifras aquí. A ver. 1.720.000 personas. Entonces, ese 1.720.000 personas que de la noche a la mañana no recibían nada y empezaron a recibir 214.000 pesos, recuerden que fue única y exclusivamente porque nos movilizamos. Porque en octubre hicimos un levantamiento en nuestro pueblo, no fue un estallido delictual como han pretendido instalarlo Marcela Cubillo y compañía. No, fue una
un levantamiento por la restitución de derechos y por decir de una vez por todas, cansados de la corrupción y cansados de la impunidad. Pero no solamente eso, implicó un 50% de mejoramiento del monto de la pensión básica solidaria, que subió de 110.201 pesos a 165.302 pesos. Alguien dirá, es una basura, es una miseria, 52.000 pesos de incremento. Sí, pero yo les digo, hoy día los pensionados en promedio tienen pensiones de 220.000, que tú le subas 50.000 pesos, bueno, fue una conquista relevante, que es insuficiente, por supuesto, pero tenemos que seguir pujando, seguir presionando. Entonces, por eso queremos invitar a todos, a todas, que el 30 de marzo, esperamos que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, las mujeres salgan también a luchar porque se están poniendo en tela de juicio muchos derechos que la mujer había ganado. Entonces el 30 de marzo expresarnos pacíficamente pero con mucha energía, decirle a esta clase política que no nos van a engañar nuevamente, que la política del mal menor se acabó definitivamente, que no es cierto, y permítanme esta pequeña licencia, que no nos van a poder invitar nuevamente a votar por Claudio Rego o Evelyn Matthei para elegir entre esos dos candidatos. El pueblo tiene que rebelarse en algún momento, decir, no, basta, 34, 35 años suficiente para seguir votando por el mal menor. ¿Y saben por qué? Porque de lo contrario vamos a tener al señor Kaiser creciendo en las encuestas. Vamos a tener un Milei. Entonces, si seguimos permitiendo que esta clase política nos siga gobernando de espalda a nosotros, vamos a tener en los próximos años un señor Kaiser sentado en la moneda, arrasando y arreciando con todos los derechos sociales, que es lo que se viene. Ojo, las encuestas muestran que cada vez va ganando más simpatía. ¿Por qué es? Porque la izquierda no existe en nuestro país. Y es lamentable, y por eso la ciudadanía tiene que empoderarse, tiene que salir a defender derechos. Los derechos no son dádivas del poder, son conquistas históricas. Y eso nos tiene muy preocupados a nosotros, a un sector importante del movimiento social y del movimiento sindical, porque lo que está en realidad en peligro es la democracia, y la democracia nos sirve a nosotros, no les sirve justamente a los sectores dominantes, porque han hecho lo que han querido con la democracia, pues. Exactamente. Bueno, está complicado. Veremos. Esto, vamos a seguir. Es complicado porque desde la victoria del rechazo hay una menor movilización cada vez, y no veo hasta ahora señales de un aumento en protestas ni de participación ciudadana. No, de hecho, bueno, vamos a ver qué pase con el 8 de marzo, pero de verdad que en general a las últimas marchas feministas que he ido han disminuido muchísimo. O sea, ya me siento como si hubiésemos retrocedido al año, no sé, 2011, 2012, cuando llegábamos 15 personas. Bueno, está pasando eso en todo el movimiento social, Alejandra. En todo el movimiento social, entonces es un poco agotador. Sí. Que la gente escriba así como, ya, pues, pero muévanse. Bueno, muévete tú también. O sea, que como que aquí hay que moverse. La coordinadora No Más AFP está haciendo un llamado. Sí. Está haciendo un llamado directo. Tenemos una cartillita aquí que es importante, ni un peso más a las AFP. Mira, yo les pido disculpas si de repente uno se exacerba demasiado, es demasiado vehemente para decir las cosas, pido las excusas. Pero es fruto de que muchas veces, como bien dice Alejandra también, se cansa uno de que hay emplazamientos, interpelaciones en las redes que son absolutamente legítimos y naturales de la ciudadanía. Pero también creo que hoy día llegó el momento de que cada uno de ustedes, cada uno de quienes nos escuchan, también asume una cuota de responsabilidad. Hay que entregar un poco de humanidad. Y creo que si todos lo hacemos, podremos detener esta ola neoliberal que se ha consolidado y se ha radicalizado en nuestro país, porque, cierto, las mujeres habían logrado, yo diría, a nivel planetario, no fue solamente superamos a las argentinas y a las españolas, sí, pues, en número, en volumen, y oye, no nos olvidemos las tesis, que fue una performance que a mí me sentí, cuando uno salía del país se sentía orgulloso. Cuando Giselle Pelicot, que es la nueva heroína feminista, salió del tribunal, lo estaban esperando cantándole las tesis, estaban esperándola cantándole otra. Turquía, Alejandra, que está estrictamente prohibido en Turquía, hombres y mujeres hicieron la performance en un país musulmán, hicieron la performance de las tesis en Arabia Saudita. O sea, ¿quién lo habría pensado? Es decir, se tradujo a todos los idiomas del mundo, en la Torre Eiffel, en Alemania. Entonces eso fue una performance made in Chile. ¿Ah? Algo que vendimos al exterior. Y ocurre que 6 años 5 años la tenemos escondida. La tenemos escondida. Exacto. Cuando fue una performance sumamente interesante que tenía una propuesta disruptiva que cuestionaba el patriarcado durante siglos. Y que, claro, fuimos objeto de una arremetida sin cuartel por la derecha. Esta suerte de criminalizar la protesta social, esta frase del octubrismo creo que hay que reivindicarla en el sentido de que no fue un estallido delictual, fue un estallido de derechos sociales.
y que nosotros nos sentimos orgullosos. Yo particularmente me siento orgulloso de que en octubre nos pusimos de pie y pusimos en el centro del debate las demandas sociales que desgraciadamente no se cumplieron y que se explican por razones que son de largo análisis, pero creo que llegó el momento y yo siento, a diferencia de muchos, y por eso me hizo mucho sentido lo que dijo la invitada anterior, que no hay derrota eterna, las derrotas son transitorias, y yo siento por el ambiente que en marzo vamos a tener un nuevo despertar, un despertar quizás no en con la misma intensidad, pero creo que la gente no va a tolerar más ya abusos, así que a ponerse las pilas en marzo. Ponerse las pilas entonces, pues, tenemos todo el verano para descansar, para estar de guatita al sol, tirarse a la piscina, ir a eventos, disfrutar, porque sí, también la vida tiene un hay componente, la dignidad claro. Es parte también, ¿no es cierto?, tener tiempo para uno, para el ocio y para el cuidado personal, también son parte de los derechos a los cuales estamos haciendo alusión cuando hablamos de vida digna. Entonces, a mí me parece muy importante que el próximo 30 de marzo, entonces, es el llamado a salir a las calles para hablar sobre este tema. Y no estamos diciendo que esto se atrase para siempre, que no le demos mejores pensiones a la gente. Para nada. No queremos una nueva ley estilo la ley de salvataje a las ISAPRES, que lo dijimos del día 1, que estaba haciendo un salvataje a las ISAPRES. Si usted está de acuerdo con que no existan más las AFP, eso es lo que tenemos que manifestar. Cuando, mi querido Luis, para que usted haga la llamada. Domingo 30 de marzo, pero es muy importante también porque la gente en las redes dice, bueno, pero ¿y qué proponen? ¿Sí? ¿Qué proponen? Bueno, ingresa a la página de la coordinadora, www.coordinadora No Más AFP. Tenemos una propuesta transitoria, una ley corta, así como si es una ley de las ISAPRES, que hay una ley corta que permita aumentar la PGU, que se le entrega a las mujeres a los 60 años, que se entregue este beneficio de 0,1 UF por año de contribución, pero no como están acordando ya el oficialismo con la derecha, de que este beneficio 0,1 UF se entregaría a partir de los 15 años, lo que nos parece absolutamente demencial. Así que ese es el llamado a la gente a organizarse, pero también a informarse, no creer todo lo que se dice en la prensa, yo diría más bien tradicional, y la tradicional, los medios de prensa mienten mucho, los tradicionales, y yo creo informarse por canales alternativos como este, por ejemplo, que es un programa que ofrece diversas miradas respecto del acontecer político. Así que bueno, como decía Alejandra, descansar, los trabajadores tienen que descansar. Los trabajadores, sin ninguna duda, las trabajadoras. El único que no cree cosa que se puede hacer en el Club Chocolate. Ah, cierto. Sí, por supuesto. Se puede hacer en el hay Club que Chocolate el relajarse, próximo 31 hay que relajarse, hay que leer, hay que ojalá si los medios alcanzan disfrutar del arte. Bueno, a veces son peticiones muy, muy grandilocuentes para el nivel salarial que gana la gente, pero sí tiene que descansar el hombre, la mujer, que trabajan todo el año, porque sin descanso no hay posibilidades de revitalizarse. Así que nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo, el próximo 30 de marzo, día domingo. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.